Saludo a todos los amigos de radioeldeportivo.com. Hoy 18 de julio, un infierno de temperatura, pero estamos en verano, recuerden. ¿Qué vamos a esperar? Hoy vamos a tener el placer de conversar con un entrenador que conoce bien el fútbol canario y el regional, por supuesto, y que llega con muchas ganas de afrontar un nuevo reto. En este caso vamos a hablar con Chema Izquierdo, que en esta temporada tomará las riendas del primer equipo del Club Deportivo Higuera. Recordando los pasos de Chema Izquierdo como entrenador en nuestro fútbol, decir que su trayectoria pues habla por sí sola desde su inicio en las bases del Club Deportivo Tenerife, pasando por los equipos de filiales, de regionales, del Tenerife C, fue segundo como entrenador en el B, luego pasó al Laguna, Club Deportivo Laguna, y por último en el Club Deportivo Busana. Chema ha vivido ascenso, playoffs y también momentos difíciles, como no, si no es entrenador, lo que le convierte en un técnico curtido ya y con una visión muy clara del fútbol. Hoy, como digo, pues queremos conocer más sobre su filosofía y objetivo y lo que le espera en esta nueva etapa. A ver qué nos cuenta Chema, con el que ya estamos en contacto. Pues tenemos a Chema Izquierdo con nosotros ya. Chema, buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, con mucho calor, me imagino que tú con la misma historia, ¿no? Pues sí, ¿para qué te vamos a engañar? La verdad que llevamos 2 días que no parece ni verano, parece otra cosa. Ahora parece que va refrescando un poquito más, pero nos estamos olvidando un poquito del verano porque hemos tenido peletillo en el invierno y tal, un poquito fresco ahora en el verano, pero eso es lo que hay. Y oye, Chema, en la primera pregunta obligada, ¿qué motivó aceptar el reto de entrenar al Club Deportivo Higuera esta temporada? Pues bueno, se pusieron en contacto conmigo, estaban interesados en que yo cogiera el proyecto, continuara el proyecto del año pasado y la verdad que fue fácil, llegamos a un acuerdo fácil dentro de las negociaciones y sobre todo me llamó la atención lo que es el proyecto en sí, o sea, continuar lo que ellos ya el año pasado lograron hacer, que hicieron un temporadón, yo creo que mejorarlo es muy difícil. El listón está alto, ¿eh? Sí, o sea, el listón para superarlo, como yo digo, es quedar campeón. Pues la verdad que al final se quedaron a las puertas y vamos a ver este año. O sea, la ilusión de este año es salir con la misma idea, pero sabiendo que también hay otros equipos también dispuestos a luchar por el playoff o quedar campeones. En cuanto a tu estilo de juego y qué entidad futbolística te gustaría imprimir al equipo. Bueno, como yo siempre digo, al final te tienes que adaptar a los futbolistas que tienes. Es verdad que no se puede cambiar mucho de lo del año pasado porque son 12 futbolistas que se han renovado de la plantilla del año pasado. Hemos incorporado a 6 futbolistas a día de hoy. Ajá. Y el tema es competir como se competía el año pasado. Al final la categoría preferente a lo mejor no se ve un fútbol tan bonito como en tercera, por decirlo de alguna manera, es mucho más disputada, mucho más duelo, segunda jugada, entonces lo que ellos tenían el año pasado muy bueno era eso como equipo, era un equipo muy compacto, difícil de hacerle goles y sacaba muy bien provecho a las jugadas que hacían, entonces hay que hacer fuerte el Antonio Fumero y a partir de ahí pues esto es largo y competir de la mejor manera. Oye, hablando de que tú lo has hecho una comparación de que es una competición complicada y disputada, pero bueno, en la tercera las categorías están para algo, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en eso, no? Sí, la verdad que lo viví como futbolista y lo he vivido como entrenador. Al final las categorías están por algo. Tercera te penaliza mucho los errores. El tramo que yo cogí, por ejemplo, con el Vera, tienes muchas más oportunidades en ese sentido, que las dos áreas no son tan determinantes.
y en tercera sí se marca esa, la diferencia en las dos áreas pues es muy grande y el nivel futbolístico también de los futbolistas pues también, al final como tú dices, por ser tercera pues también hay muy buenos futbolistas en preferente que ya pues no quieren jugar en tercera por el tema de los viajes y lo incómodo que es, pero ya te digo, yo sigo viendo que hay diferencia y sobre todo en el ritmo de juego sí se nota un montón. En cuanto a tu paso por el Club Deportivo de Tenerife, perdón, y otro equipo, ¿qué aprendizaje te llevas y qué aplicarías en esta nueva etapa con las experiencias que has cogido? Bueno, pues las experiencias al final, cuando pasas de un mundo profesional a un mundo amateur, pues con los futbolistas tienes que ser... o sea, tienes que seguir siendo estricto, pero diferente. O sea, no es lo mismo al final donde trabajas en un mundo profesional donde puedes ser muy estricto en ciertas cosas y aquí al final pues hay gente que trabaja, gente que al final llega apurado a entrenar, entonces tienes que cambiar muchos conceptos, entonces los que nos tenemos que adaptar nosotros somos nosotros en ese sentido. Tu paso por el Tenerife, como entrenador sobre todo del Tenerife C, donde te salieron unas temporadas espléndidas, qué duda cabe. Oye, hablando de que hay un tipo de jugador que es semiprofesional como mínimo, los jugadores de los filiales del Tenerife, y que tienen un tratamiento profesional, qué duda cabe. Hay jugadores que desperdician o que no saben en dónde están y desperdician su tiempo. ¿Te encontraste con jugadores de ese tipo, Gemma? No, yo no lo llamaría que desperdicien su tiempo, Pepe. Al final es un poco el tema de la juventud, la madurez, ¿sabes? Sí. Hay chicos que maduran antes, chicos que maduran después, pero yo he tenido la fortuna que de ver jugadores que a día de hoy han debutado en el primer equipo y eso ya tú lo veías a esa edad. Señor. O sea, yo me acuerdo del ejemplo de Teto y David en Cadete B cuando yo los cogí, eran dos ejemplos, o sea, en todos los sentidos, o sea, tenían la cabeza muy bien amueblada, tenían un entorno muy bueno, entonces eso facilita las cosas. Hay otros chicos que al final maduran más tarde y no por eso no entran en el mundo profesional, a lo mejor entran mucho más tarde, ¿sabes? Pero tiene su proceso y sobre todo el proceso en ese sentido no es el jugador, yo como digo yo, es más bien el entorno. Si el entorno los ayuda, pues al final tiene todo mucho más fácil. Está claro, Gemma, que cuando un jugador está en el Tenerife, la mentalidad es diferente y lo que y como se ofrece también es de diferente manera, ¿no? Yo creo que en eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, así es, ¿sabes? En ese sentido, al final, estando dentro, desde que muy chiquititos tú los ves, ellos viven por y para el fútbol, piensan en el fútbol. Lo que pasa que los entornos son difíciles, a veces son complicados y al final también hay una realidad, no caben todos. O sea, esto es un proceso muy selectivo, muy sacrificado también porque ellos se privan de muchas cosas, entonces al final toda recompensa tiene su sacrificio y no todos pueden llegar. Lo mismo que le pasa a los futbolistas, supongo que le pasa a los entrenadores. Cuando sales del Club Deportivo Tenerife con un sistema de enseñanza, de tratamiento, solo una exigencia diferente, ¿te cuesta después en los equipos donde tú has dicho que viene el jugador con otra mentalidad, con otro chip, ¿te cuesta después acoplarte y adaptarte a los equipos, Gemma? ¿Se sufre ahí? Yo no sé los demás compañeros que han salido a día de hoy cómo han podido adaptarse o no. O sea, yo te puedo decir bajo mi experiencia que al final a mí ha sido un enriquecimiento lo que aprendí en el Tenerife para después poder acoplarlo en los equipos que he estado. Es verdad que al final te tienes que adaptar, como te decía antes, al tema de los futbolistas. No es el mundo, no es lo mismo igual trabajar al mundo profesional que en un mundo semiprofesional, que al final pues es más complicado. Ya te digo, el tema de las cargas, de las tareas, pues al final todo eso te conlleva, y el tema de la exigencia. Pero sí, yo sinceramente te diría que yo me he adaptado bien. Hombre, yo lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque no es lo mismo exigirle a un jugador del Tenerife que a uno de Ligara. No es lo mismo, está clarísimo que no. O del Busanada, o del Vera, o del Laguna, ¿verdad que no? Yo creo que la exigencia al final, como todo en la vida, la pone la propia persona, ¿sabes? Ya puede ser estar en el Tenerife que estar fuera, pero tú estando fuera del Tenerife a lo mejor eres más exigente que estando dentro del Tenerife. O sea, eso va en la persona, como digo yo. Y cada mundo es diferente, cada cabeza es diferente, entonces ya te digo, es un poco adaptarte a lo que tienes. Los objetivos que te marcas
a corto y largo plazo dentro del Club Deportivo Higuera? ¿Cuáles son? Ellos te dijeron que quieren mantener esa línea del año pasado y tú lo has dicho y todos lo sabemos, que David Marrero pues dejó el listón bastante alto. Son los objetivos que tú te marcas, ¿cuáles son exactamente? La temporada que ha hecho David ha sido espectacular, o sea, en ese sentido. Entonces, los objetivos este año a corto plazo es primordial porque no vamos a tener una plantilla larga que nos respeten las lesiones. Y a largo plazo es intentar llegar a las últimas 10 jornadas luchando por estar entre los 5 primeros. Esa es la realidad. Después esto es fútbol y al final... Si la pelota no quiere entrar o al final no salen las cosas, pues no se pueden cumplir los objetivos, no se puede hacer otra cosa, pero la realidad, la que yo me marco dentro de mi cuerpo técnico con los jugadores cuando hablemos la próxima semana y lo que me ha transmitido el club es esa, o sea, es intentar hacer una buena temporada otra vez este año. Eso significa que al final, como mínimo, es luchar por playoff. Sí, señor. Sí, señor, claro que sí. Bueno, ya tú tienes marcado lo que hicieron ellos. Sabes que tienes que tocar ese listón y claro, y ellos lógico que tengan esos objetivos marcados. Otra cosa sería, pues, no sé, equivocarse, ¿no? ¿Con los jugadores has tenido algún contacto previo a tu comienzo de pretemporada? Sí, hemos hecho el grupo de clásico de futbolistas, hemos hablado un poco y ya con algunos he hablado individualmente y ya pues el lunes cuando empecemos pues... Nos veremos las caras, nos diremos lo que tenemos que decir y afrontar una temporada que va a ser exigente para todos. ¿Y has recogido algunas sensaciones previas al comienzo físico y deportivo? No, la verdad que no. O sea, estamos tranquilos, o sea, es verdad que los chicos hoy en día no son como antes, vienen ya muy preparados en ese aspecto y no hemos inculcado nada, ni que lleguen bien preparados, ni nada. O sea, al final, como yo digo, las vacaciones son para disfrutar y para desconectar. La plantilla actual, ¿qué aspectos crees que tienes que reforzar? ¿La viste jugar en algún momento? ¿Te han dado alguna indicación, alguna información sobre la actual plantilla? Y bueno, me has dicho previamente de que has contratado con 5 fichajes más. ¿Falta algo más que retocar según tu opinión? Nosotros con respecto a la plantilla del año pasado nos quedamos con 12 futbolistas, hemos incorporado a 6 futbolistas y estamos pendientes de si puede salir algo de aquí a final de temporada, pero estamos contentos con lo que tenemos, con el esfuerzo que ha hecho la directiva y afrontar la temporada. Vamos a intentar darle también cabida a 4 juveniles que la directiva quiere pues explotar un poco lo que es el tema de cantera y al final poco a poco vamos a ver si se pueden ir integrando en el equipo y sumar de esos 4 o 5 que vamos a tener en pretemporada, se pueden quedar en la primera plantilla 3, mínimo. Ya sabes que el dinero va aflojando en los equipos, que la economía cada vez está más precaria y que ahora, Gemma, ahora es importante contar con la cantera, ¿no? Está claro, es así, o sea, al final la gente que está metido en el mundo futbolístico como directivos o como presidentes es muy complicado buscar dinero y pagar a los futbolistas, entonces tienen que mirar para la cantera y claro, para mirar para la cantera hay que darle oportunidades, si no se le da oportunidades pues al final es difícil que salgan, entonces a mí me gusta trabajar con chicos jóvenes, entonces en ese sentido no va a haber ningún problema. La falta de economía... La falta de economía es ahora bueno suplirlo con una buena preparación, atención, por ejemplo, desarrollar más el equipo técnico y ponerle al jugador que va a cobrar menos o que no va a cobrar nada, incluso en algunos casos, y ponerle unas atenciones técnicas mejores y más apropiadas para poder por lo menos exigirle que haga su trabajo, que el club le está poniendo los medios, porque hay equipos que no solo que no tienen el dinero, sino que no buscan al grupo técnico adecuado, y eso cansa al futbolista. Sí, es que es un concepto de muchas cosas. Yo creo que lo primordial es trabajar bien lo que es la cantera desde abajo, o sea, y al final eso es muy difícil, ya te digo, me voy a meter en un mundo que no quiero entrar en polémica, pero es complicado cuando tú ves entrenar a los chicos y ves cómo llegan a los equipos regionales con la falta de muchas carencias, pues al final es complicado. Está claro que cuanto más sea
y mejor sean los cuerpos técnicos, más facilidades y herramientas tendrás para poder facilitar el crecimiento de ese futbolista. Oye, has hablado de jóvenes valores y de que la directiva pues te ha comentado también el contar con ellos. ¿Tú los conoces a los chicos que va o son gente que te ha dicho, mira, esto el año pasado hicieron una buena campaña? Porque me imagino, Gemma, que no te habrá dado tiempo a hacer un seguimiento, porque lo de fichar en el Igara fue este año, ¿no? Sí, no, vamos a ver, yo no los conozco sinceramente, al final son jugadores vistos por la propia directiva y por el coordinador deportivo y son los que ellos aconsejan y yo voy a trabajar en base a eso y sin ningún problema. Bueno, me imagino que la ilusión en ello estará latente ahí. ¿Cuál ha sido el momento más especial de tu carrera como entrenador hasta ahora, Gemma? ¿Tienes algún recuerdo que tengas que reflejar ahora mismo? Sí, yo creo que hay 2 o 3, como quien dice, o sea, cuando entro al Tenerife, pues la verdad que fue una ilusión muy grande, los 2 campeonatos de preferente con el Tenerife también pues fueron especiales y sobre todo la vuelta a casa el año que cogí en Laguna pues fue muy emotiva para mí, la verdad. Te guarda unos grandes recuerdos, como es lógico, claro. Y vamos a ver, con esos chicos del Tenerife, ¿en su momento pensaste que te saliera tan bien como te salió? ¿O pensaste que, bueno, que podías conseguir el ascenso de primera preferente bien, pero después las 2 temporadas que hiciste en la preferente, donde te metiste en playoff, que perdías, por cierto, con el Ibarra, recuerdo ese momento, pero y que no se te dio oportunidad de jugar un segundo partido, que de haberlo jugado, las posibilidades quedaban ahí, ¿no? Sí, como tú dices, al final yo creo que cualquier filial tiene que disputar siempre el título de cualquier categoría, o sea, por el nivel, por la exigencia y al final por la formación profesional, o sea, y la verdad pues como tú dices, pues no se dio, pero mira, se dio este año, yo muy contento, ilusionado al final también porque ahí lo hayan conseguido, porque había muchos chicos conocidos, me alegré mucho por Cristo también, y pues yo creo que los 2 filiales están donde se merecen y a partir de ahí pues ojalá que los chicos que vayan saliendo tengan más oportunidades de tener esas posibilidades lo más cerca del fútbol profesional. ¿Hay algún chico que te haya extrañado que no haya llegado o que haya salido del Tenerife y tú has dicho, contra, pues este pibe, la verdad que yo esperé que llegara más lejos? ¿Hay alguno? No, como todo, Pepe, siempre piensas que puede llegar alguno más, que uno no va a llegar y después llega, o sea, esto al final, como te decía antes, es difícil, es mucho sacrificio y al final, pues los que llegan son también porque, como digo yo, están en el momento oportuno y aprovechan la oportunidad. Yo sé que son preguntas comprometidas a veces las que uno hace porque no queda más remedio que hacerlo. La competición, ¿te gusta que termine como se acordó antes de empezarla? Vamos a ver, se había acordado una cosa, ¿no? Que era que empezar este año con 18 equipos y al final pues creo que va a empezar con 20. O sea, al final yo ahí ya ni entro ni salgo, son cosas de directivas, de federación. Está claro que al final lo que no es normal es, por ejemplo, lo que pasó este año con los equipos que jugaron playoffs, que están un mes más en competición. Al final ese mes lo tienen que pagar las directivas. Cuando tú haces una planificación de temporada la haces por 10 meses. Y este año pues la temporada se fue a 11 meses con gente que no es profesional o no se dedica a esto, por decirlo de alguna manera, con los riesgos de lesión que tiene, para volver a empezar, no llega el mes todavía, para volver a empezar a hacer una pretemporada. Entonces al final creo que es una cosa que deberían de mirar y analizar bien, y yo creo que cuanto más corta sea en cuestión de equipo, más competitiva va a ser y más bonita va a ser. Lo que te va a venir ahora es una temporada con 20 equipos, que son los que hay en la preferente, y va a ser una temporada bastante larga y casi sin descanso. Gemma, ¿cómo lo ves? Pues exigente, o sea, ya yo la viví en la etapa de los 3 años que estuve en el Tenerife, perdón, el primer año que fue cuando quedamos campeones con el Victoria, que era de 20 equipos y fue dura. Pues me imagino que será igual, o sea, exigente, sin descanso, pero bueno, sabemos desde un principio qué es lo que hay, lo que tenemos que afrontar y llevarla de la mejor manera posible. ¿Con los jugadores has tenido algún enfrentamiento directo con alguno que le hayas tenido que poner las cabritas dentro del corral? No, a día de hoy. Hay que preguntar por todo, ¿eh? No, a día de hoy, gracias a Dios, no. O sea, yo soy muy franco y me gusta hablar con los jugadores y al final
podemos tener nuestras discrepancias, pero siempre hay un respeto. ¿Qué es lo más que te gusta de un futbolista? La personalidad al final yo creo que marca el futbolista, o sea, ya como cuando un futbolista tiene personalidad dentro del campo y como yo digo, se transforma y no es lo que fuera, siempre con respeto y con valores, pues al final yo creo que eso le da mucho a un equipo, un vestuario. Entonces en ese sentido la personalidad yo creo que marca mucho tanto a los futbolistas como a la persona en ese sentido. ¿Crees que un futbolista debe dedicarse a jugar y no a opinar sobre lo que está haciendo el entrenador? Esto es como cuando un niño va a clase de violín y le dice al profesor que es lo que tiene que hacer, o sea, esto es igual. Eso te molesta muchísimo, entiendo, ¿no? Yo no creo que a mí solo, yo creo que a muchos. Hay entrenadores que aceptan el diálogo ese, ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir. Una cosa es tener un diálogo y compartir cosas o hablar cosas, y otra es que vengas a ser de entrenador. Entonces, en ese sentido, pues ya te digo, yo creo que a poca gente le puede gustar eso. A ver, cuando un jugador te llegue, no sé si te ha llegado, si ha sido tu caso, y te diga, usted me está poniendo delante y yo soy de atrás, usted me está poniendo de atrás y yo soy de delante. ¿Te ha sucedido? Sí, alguna vez, o sea, no hay problema en ese sentido, pero al final aquí lo que trata es ayudar al equipo y como yo digo, si te tienes que poner los guantes en un momento dado, pues hay que ponérselos, o sea, esto es así, no se puede cambiar mucho. Pues bueno, porque en realidad el futbolista cuando más completo mejor, pero hay futbolistas que en regionales vienen con ese problema, Chema, y no lo mismo ir a enseñar a un niño en la caseta que ir a enseñar a un tío que ya viene con este problema, ¿verdad? Sí, en ese sentido sí es verdad, o sea, hay futbolistas que empiezan a lo mejor, por decirlo de alguna manera, desde la base, desde muy chiquitito de lateral derecho y no pasa por ninguna otra posición, entonces al final es muy complicado cuando ya sea regional ponerlo a lo mejor de medio centro, ¿sabes? En ese sentido, que se dan casos, sí, se dan casos, pero ya es más complicado. Lo ideal es que en esas etapas de formación pues pasen por todos los puestos posibles hasta descubrir en verdad cuál es su posición ideal. Oye, el nivel de árbitros, ¿cómo lo has visto? Los árbitros, mira que han sido criticados sobre todo este año. Yo no los he visto tan mal, pero hay personas que lo han visto y entrenadores que lo han visto como que han bajado mucho, y jugadores igual, directivos e incluso aficionados. Bueno, los aficionados son los más que le rajan, ¿no? Pero en el plano de entrenador, que es el más equilibrado y el más pausado que he visto y menos apasionado, ¿cómo lo has visto? La verdad. Bueno, al final, partiendo de la base que pitar es muy difícil en cualquier categoría, es verdad que se le está dando oportunidades a chicos, y no una crítica, y es al final porque a lo mejor tampoco hay, entonces tienen que subirlos, pero creo que a lo mejor se le están dando oportunidades a chicos muy jóvenes sin acabar la formación, pitando regionales o pitando en tercera, entonces es muy complicado. El tema de la base no te lo puedo comentar porque no he visto mucha base, entonces en ese sentido yo te hablo de la regional. O sea, yo creo que, ya te digo, uno de los problemas que se pueden ver desde fuera y siempre opinando con buen criterio, porque al final pitar es muy difícil. Puede ser uno de los errores, o sea, que al final están asumiendo partidos dentro de su formación que no están a ese nivel todavía. Cuando agreden a un árbitro, lo insultan o pasa un mal momento, ¿qué sensación te da? ¿Se te mete en el cuerpo? Mala, como todo, o sea, la violencia en todo, en la vida misma tiene que estar erradicada totalmente, o sea, yo ante eso no comulgo. Cuando sucede a lo que lo hacen, las sanciones te parece que son cortas, son muy blanditas en algunos casos, que deberían ser más duras. No sé, yo ya te digo, yo por mí que no te hacen más nunca un campo de fútbol, sea futbolista o sea aficionado o sea entrenador, o sea, el que va con la violencia por delante no tiene que estar en un mundo que es Totalmente de acuerdo. De formación y de valores. Bueno, pues me alegro de oírte decir eso, ¿no? Pues bueno, es lo que dicen todos los entrenadores, prácticamente, ¿no? Porque también está claro que cuando pierden algunos es cuando se les ve protestar, mientras ganan no pasa nada. Eso también molesta bastante, ¿no? Mientras voy ganando yo tranquilo, el árbitro está arbitrando muy bien. En cuanto voy empatado perdiendo, ya las cosas van cambiando. Y sucede de verdad, eso lo sabemos, Gemma.
Sí, es así, o sea, pero está claro que Estoy hablando a nivel de entrenadores, ¿eh? Entrenadores. Sí. Y cuando vas ganando, protestas, y cuando vas perdiendo también protestas. O sea, es que es un foco al final, como tú dices, siempre del árbitro. Entonces, al final, partiendo de lo que decíamos antes, que es muy complicado pitar, hay que tener un respeto, porque tú puedes protestar siempre dentro de un respeto y unos valores. Que un entrenador cuando amenaza a un árbitro debe ser castigado el doble que un jugador. Esa pregunta, según tú. Sí, porque al final eres el ejemplo de todo. Exactamente, la luz delante. Eres el ejemplo de todo, entonces al final, si tú faltas el respeto, ¿qué ejemplo le estás dando tú a tus jugadores o a los niños que estás entrenando? Entonces, al final, ya te digo, como te decía antes, lo que es violencia, falta de respeto dentro de lo que es el deporte, hay que erradicarlo lo antes posible y que quede fuera. Oye, Chema, te voy ahora a chinchar un poquito. Tus comienzos en el fútbol como entrenador han sido buenos y tuviste una buena trayectoria en el Tenerife, saliste a Laguna, jugaste playoff con el Laguna, pero ya pasaste al Busanada, tuviste el desafortunio de la destitución y llegaste a Alvera y las cosas allí también no te fueron lo bien que tú querías que te fueran o que tú tenías previsto que te fueran tanto en un sitio como en otro. ¿Cómo te hizo más fuerte? ¿Te estuviste a punto de irte? ¿Cómo fue? Sí, al final está claro que el tema del Busanada, sabíamos de un principio que íbamos a pelear siempre por el descenso porque éramos una plantilla muy joven, yo creo que de media era de 22 años, 23 como mucho, entonces sabíamos de un principio que al final íbamos a sufrir. Es verdad que también una serie de circunstancias pues complicó un poco el tema de la categoría y al final no ser contundente en las dos áreas pues llegó a provocar lo que fue mi destitución. Y después en cuestión del Vera pues la verdad que fuimos con la ilusión de sacarlo adelante, pero desde la segunda semana pues ya vimos que iba a ser un poco complicado, sobre todo por cantidad de efectivos que había. O sea, teníamos 10 futbolistas, 11 futbolistas. Muy complicado, sí. Era muy difícil. Asumimos el reto e intentamos echarle una mano en lo que fuera posible a Susi en este sentido, porque quería salir de la situación que estaba, pero al final la verdad que fue muy complicado. A pesar de esa victoria importante y sorprendente que tuvieron con el superlíder Tenisca, ¿no? Sí, como tú dices, empezó bien, teníamos ahí creo que eran 13, 14 efectivos, pero después empezaron lesiones, empezaron sanciones, entonces al final pues se complicó, o sea, y nada que decir a los chicos porque al final en este caso pues yo creo que dieron la cara desde un principio, se portaron muy bien con nosotros, intentaron hacer las cosas lo mejor posible, pero no se pudo salvar. Nos volvemos al José Antonio Fumero. ¿Qué papel quieres que juegue la afición con respecto al rendimiento de tu equipo y cómo esperas conectar con ella? Pues bueno, al final es como todo. Yo creo que este año, final de temporada en los playoffs, se veía un José Antonio Fumero lleno y esa es la idea, o sea, intentar hacer las cosas bien para que siga yendo la afición. ¿Qué tipo de liderazgo ejerces en el vestuario y cómo gestionas los momentos difíciles, Chema? Hablando ahora que se me olvidó preguntarte y me salté yo la pregunta. ¿Cómo gestionas los momentos más difíciles? Siempre hay que ser positivo, ese es mi lema. Las cosas malas como las cosas buenas, siempre hay que ser positivo. O sea, hay que ser autocríticos cuando hay que serlo, pero siempre hay que afrontar las cosas con positivismo. Sí, señor, porque si no, no vas a ningún lado. Si no, no te levantas para el siguiente round. Oye, ¿qué equipo o entrenadores han influido en tu forma de entender el fútbol? Pues como se dice siempre, pues al final te quedas un poquito con todo. Pues en su momento Cruz en la base, Nené y Barreto en los regionales, o sea, al final te quedas un poquito con todo. Después como entrenador, pues Tony Sánchez en el aspecto humano me dio un aprendizaje. Te vas quedando todo. Con Masiño fue un aprendizaje abismal, o sea, te quedas siempre con un poquito de todo y vas cogiendo, como digo yo, lo mejor de cada uno. Para despedirnos ya, que ya no te voy a quitar más tiempo, te agradezco un montón que me hayas atendido. ¿Qué mensaje te gustaría pues enviar a los seguidores del Club Deportivo Higuera y a todo el entorno
antes de que comience la temporada? No, al final, mensaje, trabajo, trabajo y trabajo, y que creo que todos juntos seremos más fuertes. Ese es el mensaje al final, que todos remando hacia el mismo lado, pues yo creo que al final las cosas pueden salir bien. Pues, y empiezas este lunes, ¿no? El lunes, sí. Bueno, pues Chema, muchísimas gracias, niño, muchísimas gracias. Lo dicho de antes, suerte en este nuevo proyecto, que el fútbol te debe una sonrisa que el año pasado te quitó, y adelante, amigo. Muchas gracias, Pepe, un fuerte abrazo. Pues nada, estas eran las palabras de Chema Izquierdo, entrenador, que empieza ya el lunes con el Club Deportivo Higuera, y arranca de allí, de José Antonio Fumero, esa nueva etapa, la etapa en el Club de Cabo Blanco. A ustedes gracias por escucharnos y hasta la próxima información. ¡Vamos allá! Listo, Pepe.